Comienza El Pitazo, con todo lo que la gente dice, con todo lo que la gente comenta. El Pitazo, con Vanessa Costa, Rafael Garrido y César Batis. Buenas tardes amigos, 1:00 de la tarde de este lunes, comienzo de semana. Por acá estamos por Capital 710 AM y por Ver TV Noticia, el equipo completo del Pitazo. Aquí hay como que una persona que, señores, con la televisión... Yo creo que la televisión hizo que se transformara, porque antes nosotros decíamos que César era como Dios, él ahora se rebautiza, dice que más bien era como la catira regional, pero resulta que ahora nos acompaña aquí siempre. ¿Va a ser así siempre, César? ¿Todos los días? No, 2 días. ¿O es mientras dura la emoción de la televisión? No, 2 días a la semana, como siempre lo he venido haciendo. No voy a decir que llegaste pidiendo, pero bueno, eso lo vamos a dejar más adelante en el programa. Lo que estaba... No. Lo que estaba viendo vamos a dejárselo para que la gente, tú sabes, ¿no? Vamos a recordar, eso sí. Ya quienes estamos al frente de los micrófonos para quien nos escucha por Capital 710. Estamos por orden. Allá está César Batis. Acá me acompaña a mi derecha Vanessa Costa y quien les habla, Rafael Garrido. En la producción, como siempre, Gisela Arellano. Allá en los estudios de Radio Capital nos apoyan Adixon Lara y Danielita Di Silvestre. Les recordamos que además están siempre en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Ya les vamos a pasar lista a ver si de verdad César ya se las aprendió. Se las aprendió, dicen. Practiqué este fin de semana, @Babi90, @RafaGarrido1, @ElPitazoTV, @Ver TV Noticias y @Cebatis. Muy bien, se las aprendió todas, pero te faltó que también estamos en Facebook y en nuestro canal en YouTube, donde pueden ver todos los trabajos que hacen los periodistas del Pitazo, que están en más de 10 estados ya. De hecho, a esta hora hay que decir que en Caracas distintas zonas están sin luz por, según decía Corpoelec, una avería en un cable. Después de esa avería, claro, va a pasar a ser un animal, un cuadrúpedo, y después van a decir, no, fue responsabilidad realmente de un personal de acá de Corpoelec, y cuando veamos es porque no se le hace el debido mantenimiento a las instalaciones de Corpoelec. Eso precisamente era lo que decía un trabajador de Corpoelec con el cual el Pitazo habló hace 2 semanas, cuando hubo aquel apagón que incluso originó protestas en Higuerote y Falcón. Decía que el problema básico ahorita, en estos momentos de Corpoelec, de la instalación eléctrica, es la falta de mantenimiento. Y si vamos a revisar datos que se tienen del sector eléctrico, encontraremos con que las plantas termoeléctricas, las plantas que funcionan con gas, fuel oil, con cualquier combustible, están en una baja operatividad por precisamente esa falta de mantenimiento o porque fueron compradas usadas y no se le ha dado el mantenimiento Y adecuado. otro hecho reciente, el de La Victoria, por ejemplo. El de La Victoria, que la responsabilidad que se la están achacando a personas que hicieron un sabotaje eléctrico en esta instalación, pero no sabemos si podremos tener en algún momento la información completa de qué fue lo que ocurrió, porque este tipo de accidentes ocurren con frecuencia en cualquier instalación eléctrica, incluso con mantenimiento, porque eso está previsto dentro de los riesgos de los Pero no con tanta regularidad. No deberían ocurrir con tanta regularidad. Ese es un pajarito que nos está avisando en Twitter que quien no consiguió la victoria, pero por fin anotó un punto, no los puntos necesarios, pero sí el gasto para el país, es Pastor Maldonado, quien la noticia no es que haya logrado un punto en Canadá, sino que, señores, no chocó. Entonces Pastor Maldonado anotó un puntico, no sé para cuánto le puede alcanzar. Pero ¿será que respiró y con eso se salvó la patria, como decimos nosotros? Porque por ahí había un pitazo rodando del que incluso se hacía eco la agencia de noticias AFP, que decían que Pastor Maldonado no era intocable y que de seguir así podía ser despedido. Estaba guindando y no era mango, decían. Claro. Sí, Eso fue la semana pasada. No sé si fue eso. La semana lo que pasada hizo estaba el rumor de que posiblemente la escudería le dijera, señor, usted no va para el baile, porque bueno, de verdad lo que genera son más pérdidas que ganancias. Y en el Pitazo pueden ver la pieza que hizo Leopoldo González, que ya tiene más de 2 meses. De choques, claro que tiene. Titulada Pastor Maldonado, el rey del choque. Que allá le dicen y que además tiene el récord
De carreras abandonadas. De carreras también. abandonadas en tan breve tiempo en la Fórmula 1, porque hasta hace 2 meses había pilotos que tenían más abandonos que él, pero en un tiempo más extenso Claro. de participación en la Fórmula 1. Entonces, Pastor como que no sabía que eso también se registra en estadísticas y lamentablemente las estadísticas de él dejan mucho que desear. Y hablando de estadísticas, uno de los temas más comentados en todos los medios de nuestro país y también a través de las redes sociales es el reconocimiento que se le dio a Venezuela en la FAO. El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, decía que por lo menos 95,3% de los venezolanos hacían las 3 comidas al día. Sin embargo, hay una encuesta reciente, la encuesta Condiciones de Vida 2014, que hizo la Universidad Católica Andrés Bello Sí. con la Universidad Central y la Universidad Simón Bolívar, que daba cuenta de cifras que decían que al menos 11,3% de las personas en Venezuela hacían 2 comidas al día o menos. Historia que también está en el Pitazo. Historia que Además también que una hay. cosa no es que tú comas las 3 veces al día, también tiene que haber una buena alimentación, un buen sistema de nutrición. Bueno, come 3 veces al día, ¿qué come? Harina pan. Es decir, el exceso de carbohidratos, eso es una malnutrición, que es lo que está ocurriendo. Y recuerdo una vez cuando el presidente Maduro decía, vean cómo todos están bien alimentados porque todos están gorditos. Que estén gorditos no es síntoma de que estén bien alimentados, es un problema real que hay con la nutrición de los venezolanos. Y yo me hago eco del artículo que escribió Laureano Márquez sobre la FAO, y yo también me siento estafado con esto de esta premiación. Yo decía, es que es algo así, como que tú le des al chacal el Premio Nobel de la Paz. Pero ¿tú no crees en realidad que el venezolano está comiendo más y mejor en estos momentos? Yo no, yo particularmente no lo creo. Primero porque, bueno, uno lo comprueba, es decir, la lucha titánica, esta carrera que tienes que superar no sé cuántos obstáculos para poder conseguir los alimentos. Si lo conseguiste, bueno, vamos a ver si conseguí alguna proteína, el precio de la carne. Y entonces el tú precio crees que del nada más pollo. porque el presidente o el director de la FAO, el secretario general de la FAO, sea un exfuncionario del gobierno de Lula, fue que le dieron este premio a Venezuela. Bueno, no sé, eso creo que lo estás diciendo tú. Lo que yo sí estoy seguro es que no están comiendo bien. Esa es la palabra Por lo menos yo no favorita de estoy comiendo Rafael. nada bien, mira. No. Eso lo estás diciendo tú. El hecho es que esa encuesta que hizo la Universidad Católica Andrés Bello junto a la Simón Bolívar y la UCB decía que más del 80% de las personas decía que no le alcanza para comprar los alimentos, más allá de que no los consigamos. Eso Entonces, influye no sé en la si- educación, Bueno, en pero el no sé. aprendizaje de los niños, el no comer bien, el no tener su proteína, su carbohidrato, su fruta. Y si El no la exceso de sembramos, carbohidrato es malo. Si podemos sembrar acetaminofén, yo que por cierto estoy medio resfriada, ¿qué será lo que tengo que sembrar si no consigo la medicina? ¿Cómo eso de sembrar acetaminofén? No Bueno, entiendo. por ahí lo dijeron, La no lo matica dije yo, como lo acetaminofén. dices tú, no lo dije yo. Vamos a sembrar acetaminofén. La maticasa Yo necesito acetaminofén, sembrar la- gelatina Entonces, ¿será de que vamos a cabello. sembrar matica de champú? Gelatina de cabello que no maní? consigo, por favor, Por eso, alguna de alma todo lo que no caritativa. consigamos, que matica. quiera- Mira, y vamos que quiera a, por ayudarme. ahora vamos a sembrar una matica de tilo, porque si no, Gigi se nos va a alterar. Es Y que además porque aquí como nosotros nos el basamos... tamaño ya es tan bajito, entonces la cámara la está tapando. Yo ni me di cuenta que nos estaba haciendo Yo señas como que cambien el tampoco, tema. perdón, Gigi. Bueno, pero vamos Adelante, a César. hacer un pase con Clavel Rangel en el estado Bolívar, en Puerto Ordaz, quien nos va a hablar de los números de las empresas básicas, de las memorias y cuentas de las empresas básicas, estas empresas que son fundamentales para el país, pero cuyo balance final o cuyo balance que arroja al final del año 2014 o al culminar el año 2014 no fueron los mejores. Y que no lo decimos nosotros, lo dice en la memoria y cuenta. Sí. Pero Clavel Rangel que nos amplíe esta información. Adelante, Rangel, te escuchamos. Clavel. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y Muy tú? bien, Clavel, ¿cómo está usted? ¿Cómo me le va? Muy bien, muy bien. Infórmenos eso que usted tiene, que los números de las empresas básicas solo, lamentablemente, dan pérdidas aquí en la gerencia, Maldonado. Bueno, fíjese, algo así. La última visita del presidente Maduro en el mes de mayo, pues sorprendió a todos porque se entregó un cheque que era un cheque de dividendos a un fondo socialista. Esos dividendos que supuestamente entregaron algunas empresas como Sior y las empresas cementeras y otras empresas pequeñas de producción social. Ese cheque que se le entregó a Maduro como una especie de gigantografía que se le entregó, pues sorprendió a los trabajadores porque precisamente en el caso de Sidor, pues es la empresa que más, una de las que más pérdidas registra y que según su estado financiero, lo dice uno de los participantes de la junta directiva de Sidor,
Pedro Acuña, que además representa a los accionistas clase B, pues según el Código de Comercio y los números financieros de Ciba, pues está en quiebras, ¿no? Superan las pérdidas de la empresa sus propios activos, y es la situación que ocurre con el resto de las empresas del aluminio. Todas sus activos son inferiores a los pasivos que se han acumulado durante todos estos años, específicamente en los últimos 6 años, cuando se ha incrementado todo esto. De modo que sorprendió esto, y además porque el presidente Maduro, cuando comenzó su mandato en el 2013, pues proyectaba que para este año, con unos planes de eficiencia, con la misión de eficiencia o nada, luego implementó unos planes pues de control obrero, y finalmente este año una agenda del Plan Guayana Socialista. Pues esperaban que este año las empresas sí dieran dividendos. La realidad es que no ha habido hasta ahora pues unos planes de inversión adecuados ni operativos, y lo que se proyecta para este año es que, al contrario, que aumente la producción, es que continúe bajando. Las empresas operan en un promedio del 10 al 25% de su capacidad instalada, sin mejoría alguna, y ahora con un recorte energético que está allí soslayado, pues se les ha dicho que no pueden incrementar la producción hasta tanto no se recupere o no atiendan la crisis energética. Clavel, ¿tú nos escuchas, Clavel? Sí, los escucho. Ok, algunos especialistas en el área, en la materia, recomiendan al Estado vender las empresas básicas. Otros dicen que lo mejor que puede ocurrir es cerrarlas, que con la mano de los privados estas empresas de verdad sí daban resultados, daban dividendos, y como tú dices, ahorita lo único que está generando es pérdida. En número de hombres, ¿cuántos hombres trabajan en las empresas básicas? Y de verdad, ¿qué crees tú, que siempre estás en esa zona? ¿Qué sería lo mejor para el Estado? ¿Venderlas o cerrarlas? Bueno, de cerrarlas, por supuesto que no. Lo digo, bueno, primero como guayanés, y segundo, en tercer lugar, como viendo la realidad hasta hace los últimos 6 años. Aquí hay una masa directa aproximadamente de 40.000 trabajadores, sin contar los empleos indirectos que se generan acá en Guayana. Si bien Guayana ya no es una zona que gira exclusivamente todo alrededor de las empresas básicas como lo era hasta hace 30 años quizás, no lo es, pero sí sigue siendo las empresas básicas un motor, y aunque están decaídas, sigue siendo un motor importante para la zona. Hay diversas opiniones. Yo creo que hablar así en general de si las empresas pueden ser vendidas o cerradas, hay empresas que son más pequeñas, que han sido expropiadas y que el Estado ni siquiera sabe cómo atenderlas, no ha podido ponerlas a producir, no hay respuesta tampoco, que creo que es en algunas en las que se estaría revisando. Lo dijo en una opinión que dio Ali Rodríguez Araque en una entrevista que dio hace algunos meses a un medio internacional, y él también decía que había que revisar algunas expropiaciones que se habían hecho. En este caso, pues Sidor, pues que es el ejemplo más directo, pues, o digamos más cercano, de que se vio hasta el 2007 una producción importante, es decir, que rompían sus récords de producción, pues es quizás el ejemplo más directo en el que los propios trabajadores estarían sopesando la realidad. Sin embargo, el gobierno ha insistido mucho en la soberanía productiva, en que estas empresas pueden ser rentables con los trabajadores, y ahora que se han acumulado 2-3 años de improductividad desde las expropiaciones más recientes, pues digamos que esa propia discusión está sobre la mesa, ¿no? Clavel, yo quería aprovechar que te tenemos en línea para que por favor también nos dieras detalles sobre un caso al que tú le habías hecho seguimiento periódico, y era ya ahora la liberación de los sidoristas que permanecían presos. Sí, después de que quedaron en libertad, libertad condicional, digamos, porque lo que se le dio fue una medida sustitutiva de libertad. El juicio ha sido postergado para julio, y esto ha como colocado en agenda nuevamente las elecciones de Sutis. Están suspendidas desde enero del año pasado, desde enero de este año, y el tema de los presos, que ya acumulaban 8 meses, pues había como apartado el asunto de las elecciones, y todos habían dado como prioridad a que había que luchar, entre comillas, por la liberación de los trabajadores. Una vez que se consigue esta medida política de que le dan esta medida sustitutiva de libertad a los trabajadores, pues ahora nuevamente sale el tema de las elecciones de Sutis, que están como las elecciones parlamentarias prácticamente, no hay fecha,
la sala electoral recién la semana pasada, el jueves, ha dado una nueva oportunidad a los demandantes para que vuelvan otra vez a los tribunales y esto a la sala electoral del TCJ, y esto ha colocado las elecciones de Sutija en un punto inicial de comenzar el proceso nuevamente de notificación, etcétera. Bueno, Claver. Estas elecciones Sí, Claver. pues ahora concentran la atención luego de que los trabajadores hayan quedado en esta medida sustitutiva de libertad y que no han dado todavía ellos opiniones y han preferido mantenerse tras bastidores, pues además dicen que... Claver, tenemos que darle oportunidad a otros de nuestros reporteros. No. Entonces, muchas gracias por tu amplio reporte sobre la situación de las empresas básicas. Bien preocupante, estuve la semana pasada compartiendo con Claver y otro grupo de periodistas en Puerto Ordaz, y bien preocupante la situación de las empresas básicas, lo que cuentan los trabajadores de todos los niveles, tanto del nivel obrero técnico como los gerentes, lo que cuentan acerca de la situación en que se encuentran las empresas básicas. Cuentan cosas como que... Imagínate, por ejemplo, un caso específico que lo vi muy de cerca y que lo vamos a ver en el Pitazo. Sidor tiene 2 plantas eléctricas que construyeron allí sin que hubiese gas garantizado para que funcionaran. Una planta la terminaron de instalar, la otra la dejaron puesta en el sitio. Nada más por la planta que está puesta en el sitio, están en riesgo de perderse más de $100 millones. Eso está en Sidor. Y fíjate los números que está diciendo Claver, la situación en que se encuentra Claver. Más de $100 millones para una empresa que está en quiebra. Caramba. Bien, esto es parte de lo que ocurre entonces en el Estado Bolívar. Y mira, En información actualizada en lo que se ha denominado la huelga por la libertad. Van hasta el momento 42 personas en huelga de hambre, 40 en Venezuela, 2 personas en el Vaticano, 4 son los llamados presos políticos, 4 concejales, un diputado que sería Julio Rivas, un profesor y 32 jóvenes en huelga de hambre. Y esto entre es lo que los está a nivel nacional. Y entre los presos políticos hay que decir que Alexander Tirado y también Raúl Emilio Baduel amenazan además con ir a una huelga de sed. Ellos dicen que en esta ocasión lo harían para pedir tanto a la fiscal como a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia que no se suspendan más las audiencias y que además sean trasladados desde el sitio de reclusión en el que están en la actualidad. Entonces habría que ver si ellos también radicalizan la protesta y además de la huelga de hambre suman una huelga de sed. Y eso es hablando de la huelga de hambre, pero también tenemos paro de transporte. Sí. Paro de transporte. Sí, en Margarita Mérida, estaba paralizada. En una parte del estado Lara también había paro de transporte. El terminal de Barquisimeto está prácticamente vacío. Bueno, y en Nueva Esparta lleva Margarita desde la está semana paralizada. pasada por este problema de inseguridad. También hay algunos lugares donde ha sido por la falta de repuestos. La semana pasada estuve en Caricuao y veía vehículos de transporte público, camioneticas, las que conocemos aquí como camioneticas, en el Zulia se conocen como microbuses, con pintas que dicen no hay caucho, no hay aceite, no hay... La escasez está afectando mucho el transporte público. Ya va, pero están hablando de mi casa. No, estoy hablando que hay que sembrar una matica de No, porque en mi casa tampoco no hay aceite, no hay que caucho, sembrar no hay matica batería. de todo, Pero yo matica también de lo vi todo. en transporte público en la avenida Francisco de Miranda. Y ya aquí creo que ya en lo están Caracas haciendo público hay algunos su a los que descontento. se les lee en los vidrios hora cero. Aquí en los de Caracas, no voy a decir que a todos ni a una gran mayoría, pero a uno que otro se les lee escrito por ellos. Veremos hora qué puede cero. pasar, porque de verdad es una escasez que estamos afrontando todas las personas que tienen un vehículo. Y recordamos, estas personas viven, ese es su sustento, pero no consiguen batería, no consiguen repuestos, no consiguen cauchos. Y es un problema que está ocurriendo en todo el país. No es algo que está causando el imperio, tampoco es algo que está inventando nadie. No hay repuestos y bueno, ¿cómo se hace para que el transporte pueda estar en la vía? Y bueno, cierro. Hoy se sumaron entonces 5 personas en el estado Mérida, ya son 42 personas. Y con esto también podemos hablar de que llegó el expresidente Felipe González, revolucionó las redes sociales. Logró ver al alcalde Antonio Ledesma. Se reunió con el alcalde menos. Antonio Ledesma, aunque eso fue un poco complicado, ¿no? Sí. Él llegó, estuvo hablando con los funcionarios del SEBIN y le dijeron, nosotros por ahora no tenemos autorización para usted, usted no puede ingresar a la casa del alcalde. Él decide, bueno, si yo no puedo pasar, me retiro. Se retiró. Y en lo que se retira, a los 7 minutos le dicen si puede pasar. Fue algo parecido como el video que vimos nosotros de la cárcel de San Juan de Claro, los Morros iban cuando a estaban los ingresar a expresidentes ver a Daniel Pastrana, Ceballos. con Sí, la pero no, salvedad sí, de que pero en no. este Entonces, caso los le dijeron que tienen- sí y entró. Yo no sé quién es el que define
¿O quién tiene el poder para dar esa orden? Pero sí, pero no, sí, pero no. Y hoy había una rueda de prensa, por cierto, del defensor del pueblo. Tarek William Saab tenía una rueda de prensa donde se presume iba a hablar del caso de Daniel Ceballos y Leopoldo López. Se tenía previsto que fuera a la 1 de la tarde, pero intempestivamente mandaron un aviso de que la rueda de prensa fue suspendida. Además, ya él le había pedido a los dos que levantaran la huelga de hambre. El caso es que con la visita de Felipe González, la Cancillería española dice que se desarrolla con total normalidad. Muchos se atreven ya a pronosticar que no va a poder ver ni a Leopoldo López ni a Daniel Ceballos. Eso habría que verlo, esperar. Mira, y justamente en este momento, no van a creer, se acaba de sumar el exalcalde de San Juan de Colón. Esto es a la huelga de hambre. A la huelga de hambre, y se puso en huelga al frente de las puertas del Consejo Nacional Electoral en el estado Táchira. Pidiendo la fecha para Pidiendo la fecha para las elecciones primarias. Mire, ya vimos otra ¿De vez la Táchira? señal. Es como cuando las peleas de boxeo que te enseñan el carteloncito, ¿no? del round. Pero Bueno, tienes que ahora pasar tenemos- por aquí desfilando, Gisette. Ahora tenemos otro round. Que es con Rafael David Zulbarán. con nuestro Rafael David compañero Zulbarán, que Rafael nos va a David hablar de Zulbarán. una situación que es muy cercana a mí porque yo viví en un campo petrolero en Tijuana. Nos vamos al estado sur. Mamá Juana. Sí, tía Juana. Tía Ok. Juana. Tía Juana, un poquito de respeto, por favor. No, Juan, de no, mamá a pero- tía pero- es lo que es una jerarquía. De mamá a tía eso nada más, ¿no? Pero además en los años mozos de aquella zona. Porque Sí, según lo El que año nos va a mozo de los contar... campos o de De los César. campos, Sí, petroleros. Porque No sé que lo según lo aclare, que porque nos... dice en los años mozos, pero años mozos de quién. Los años mozos de César, en aquellos Es decir, lo años estás mozos, viendo devaluado. no sé si devaluado, Gracias. Lo estás pero, viendo mejor no digamos pero es nada. que ahora Así, los campos Mari, no ¿cómo están lo ves tan tú así, bien Mari, como o cómo lo estaban ves en la a él? época de César, y eso Claro. es justamente lo que nos va a decir Rafael David. Rafael, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Bien, ¿y tú? Buenas tardes, muchachos. Te escuchamos, adelante. Excelente. Bueno, yo creo que César puede dar fe, ¿no? O un mejor reporte, ¿no? De toda esa situación que se está viviendo en los campos petroleros, sobre todo en la costa oriental del lago, ¿no? Realizamos un recorrido y, bueno, por los diferentes campos residenciales, y es lamentable la situación en que se encuentran varios de los campos residenciales, porque, pues, bueno, ya hay algunos que ni siquiera existen, o existen, pero bueno, que parecen un pueblo fantasma. Desde hace unos 15 años más o menos, la estatal PDVSA se olvidó sencillamente del mantenimiento de varios de esas casas y todos esos campos. David, ¿qué pudiste recoger de los de los vecinos de los campos petroleros? Lo que pude recoger fue miedo. Sabemos que hay muchas personas que todavía residen allí que no están dentro de la industria, pero tuvimos oportunidad de acercarnos a varias casas que sí tenían, digamos, algún familiar o un contacto con trabajador de la industria, y sencillamente no nos quisieron hablar en cámara por temor, ¿no? A represalias. No voy a hacer que los pasen a escuchar. Corresponde ahorita el cuidado, la vigilancia, la administración de los campos petroleros, porque hasta los años 90 eso correspondió a la industria petrolera. Dagoben se hacía cargo de los campos que eran de Dagoben, Maravén de los suyos, pero ahorita ¿quién hace cuidado de ellos? Porque en el caso de Tijuana, donde yo viví, hoy hay una alcaldía, que es la alcaldía del municipio Simón Bolívar, pero en estos momentos ¿quién se hace responsable? PDVSA, y bueno, ahí como algunos convenios, por ejemplo, como en Tijuana, que digamos se comparten, ¿no? el mantenimiento. La alcaldía en Tijuana lleva la plaza, y algunas en Lagunilla totalmente es PDVSA. También el mantenimiento del muro, ¿no? Hablar con las autoridades de PDVSA sobre los campos petroleros. Disculpa. Que si pudiste hablar con las autoridades de PDVSA. No tuvimos acceso. Y bueno, de hecho, el recorrido que hicimos en el campo Zulima, en Lagunilla, que era uno de los campos más bellos y espectaculares, si se puede decir así, de toda esa zona, entramos y nos recibió una comisión del SEBIN,
nos dijo que no podíamos grabar allí, que no podíamos estar allí porque esa era una zona de inteligencia militar. Entonces, que teníamos que retirarnos. Campo Zulima en Lagunillas. Sí, en Lagunillas. Es una zona de intendencia militar. Sí, de inteligencia militar. Ah, de inteligencia militar. De inteligencia militar. Y bueno, nos sacaron de allí. O sea, tú puedes entrar normal, pero de pronto se te pegan atrás y... Pero a ver, ¿tú estabas cerca de alguna instalación petrolera como tanques, taladro o algo así al momento que ibas a grabar? No, simplemente en el campo que está totalmente abandonado. O sea, nos llamó la atención porque esas casas que parecen mansiones, ya algunas no tienen techo ni puertas, entonces estábamos grabando allí y se nos pegó atrás en el carro, pues. Nos persiguió esa comisión del SEBIN y nos interceptó y bueno... Es decir, que para la vigilancia, la seguridad, sí están pendientes las autoridades, pero para el mantenimiento no, por lo que nos dice. Sí, exactamente. Definitivamente no están pendientes del mantenimiento y exacto. Primero nos dejaron hacer nuestro trabajo bien. Ahí, bueno, aprovechamos para entonces pedir con alguna autoridad de PDVSA para que nos dieran una explicación, pero sencillamente nos cerraron las puertas y bueno, para atrás. Bueno, Rafael David, muchas gracias por este reporte sobre la situación de los campos petroleros. Para el resto de la audiencia que no conoce qué son los campos petroleros fueron construidos por la Shell, Creole, Mene Grande Oil Company en el inicio de la industria petrolera para tener a los trabajadores petroleros cerca de las instalaciones y por lo tanto le dieron todas las comodidades de servicios públicos, le dieron las comodidades de tener un lugar donde abastecerse de alimentos, que era el comisariato y clínicas, todo eso en los llamados campamentos petroleros que estaban cerca de las instalaciones petroleras. Bien, nosotros tenemos que cumplir con un corte, ya volvemos recordándoles que el presidente Nicolás Maduro no se pudo tomar la foto con el Papa, mientras Cristina Fernández de Kirchner sí lo pudo hacer y dijo que sale iluminada por dentro. Esto está reseñado en El País de España. Ya volvemos.